Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun y Maazine Meravet. Una historia de amor, silencio y lágrimas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Lo que parecía una relación tranquila y estable entre el reconocido actor turco Cenk Torun y la carismática Maazine Meravet se convirtió recientemente en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. La razón, un silencio atronador que ha dejado a Maazine completamente devastada. Según fuentes cercanas, la joven actriz fue vista abandonando entre lágrimas un restaurante de lujo en Estambul después de una intensa conversación telefónica con Cenk Torun. Desde entonces, el actor no ha emitido palabra alguna. Ni una sola declaración. Maazine, conocida por su carisma y su sonrisa que conquista a todos, ha sido el rostro visible de este drama emocional. No puedo creer que todo terminó así. De verdad fue tan fácil para él dejarlo todo, confesó entre sollozos a una amiga cercana que quiso permanecer en el anonimato. Esta amiga también reveló que Maazine había comenzado a planear un futuro junto a Cenk, incluyendo mudarse juntos e incluso hablar de matrimonio. Sin embargo, todo se derrumbó en cuestión de semanas. Todo comenzó cuando Cenk Torun, quien siempre ha sido reservado sobre su vida privada, comenzó a distanciarse emocionalmente. Primero fueron las llamadas no respondidas, luego los mensajes ignorados, y finalmente, el silencio absoluto. Maazine intentó contactarlo varias veces, pero sin éxito. Me siento vacía. Pensé que teníamos algo especial, declaró entre lágrimas frente a las cámaras de un programa de espectáculos. El silencio de Cenk ha generado muchas especulaciones. Algunos dicen que está atravesando un momento personal complicado, mientras que otros aseguran que simplemente decidió poner fin a la relación sin dar explicaciones. Lo cierto es que el público está dividido, mientras algunos apoyan a Cenk por querer proteger su privacidad, la mayoría está del lado de Maazine, quien ha demostrado una gran vulnerabilidad y honestidad. Las redes sociales estallaron tras las declaraciones de Maazine. El hashtag #Fuerza Maazine se volvió tendencia en cuestión de horas. Mujeres de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias de abandono y silencio, solidarizándose con la joven actriz. Gracias por hablar, Maazine. Nos diste voz a muchas, escribió una usuaria en Twitter. Y aunque Cenk Torun ha sido visto recientemente en eventos públicos, su actitud ha sido completamente hermética. No ha hecho declaraciones, ni ha dado entrevistas, ni ha publicado nada en sus redes sociales desde que se desató el escándalo. Esta actitud ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que algo ocurrió realmente entre él y Maazine. Los fans, mientras tanto, no han dejado de especular. Algunos se han dedicado a analizar viejas entrevistas, buscando señales ocultas o frases que puedan arrojar luz sobre lo que realmente pasó entre ellos. Un video en particular, grabado meses antes del supuesto quiebre, se ha viralizado en redes sociales. En él, Cenk y Maazine aparecen juntos en un evento benéfico, sonriendo, tomados de la mano. Pero algunos usuarios notaron que, por momentos, Cenk parece distante, su mirada perdida, como si ya estuviera emocionalmente ausente. Ahora todo tiene sentido, comentó un fanático en TikTok. Él ya estaba en otra cosa. Los programas de televisión no se han quedado atrás. Panelistas de distintos magazines han debatido acaloradamente el tema, algunos criticando a Cenk por su falta de empatía y otros tratando de justificar su silencio. Él siempre ha sido así, muy cerrado. Pero hay límites. Cuando una relación termina, al menos se debe una explicación, dijo una periodista de espectáculos. Otra opinó, quizá no quería herirla más. Tal vez pensó que alejarse era lo menos doloroso. Pero, ¿realmente el silencio es más compasivo que la verdad? Mientras tanto, Maazine ha comenzado a reconstruirse públicamente. Aunque visiblemente afectada, ha decidido seguir con sus compromisos laborales. Recientemente fue vista grabando escenas para una nueva serie dramática, donde interpreta a una mujer fuerte que sobrevive a una traición amorosa. Muchos han interpretado este nuevo papel como un reflejo de su propia realidad. Es mi catarsis, habría dicho a su equipo de producción. Y aunque aún no ha dado entrevistas formales, su presencia en el set ha sido aplaudida por colegas y técnicos por igual. Llega puntual, trabaja con profesionalismo y no se deja vencer. Es admirable, comentó un miembro del equipo.
No obstante, la sombra de Sanctorum sigue presente. Cada movimiento de Mazzine es comparado, evaluado y, muchas veces, malinterpretado. Una simple foto en la que aparece riendo con un compañero de elenco desató una ola de rumores sobre un nuevo romance, lo cual fue rápidamente desmentido por su representante. Mazzine no está en condiciones de iniciar una nueva relación. Está enfocada en sanar y en su carrera, declaró de forma contundente. Por su parte, la familia de Mazzine ha salido a apoyarla públicamente. Su hermana mayor publicó una emotiva carta en redes sociales donde elogiaba la fortaleza de la actriz. Lo que más me duele es verla llorar por alguien que no supo valorar su amor. Pero estoy orgullosa de cómo se está levantando. Este mensaje fue replicado por miles de seguidores que compartieron palabras de aliento y solidaridad. La historia también ha generado debates más profundos sobre la salud emocional en las relaciones. Psicólogos invitados a diversos programas han analizado el impacto del ghosting, el acto de cortar toda comunicación sin explicación, en la salud mental. El abandono silencioso genera una herida profunda, porque no hay cierre, no hay comprensión, solo vacío. Es una forma de violencia emocional, afirmó una especialista. En medio de todo este revuelo, algunos medios han reportado que Sanctorum podría estar preparando una declaración oficial. Según fuentes no confirmadas, su equipo de prensa estaría evaluando el momento adecuado para emitir un comunicado que aclare su versión de los hechos. Sin embargo, otros aseguran que el actor no tiene intención alguna de hablar del tema y que considera que su vida privada no debe ser parte del debate público. Esta postura ha generado aún más polémica. Pero lo que muchos no saben es que esta no sería la primera vez que Senk termina abruptamente una relación. Una exnovia del actor, que prefirió no revelar su identidad, contó que vivió una situación similar hace años. Todo iba bien, y de pronto, desapareció. Me bloqueó de todo. Nunca supe qué pasó. Ver lo que le está ocurriendo a Mazzine fue como revivir mi propia historia. Estas declaraciones reavivaron las críticas contra el actor y pusieron en duda su capacidad para manejar relaciones maduras y responsables. En paralelo, Mazzine ha recibido ofertas para participar en campañas de concientización sobre el amor propio y la resiliencia emocional. Marcas de cosméticos, fundaciones de mujeres y hasta editoriales se han acercado con propuestas. Algunos rumores indican que estaría considerando escribir un libro donde relate su experiencia, no solo con Senk, sino en general como mujer en la industria del entretenimiento. Quiero que otras chicas sepan que no están solas, que no tienen que callar su dolor, habría comentado a una amiga cercana. Este caso, más allá del escándalo, ha puesto sobre la mesa la importancia del respeto emocional y la comunicación en toda relación. La historia de Mazzine y Senk ha calado hondo porque es, en esencia, la historia de muchas personas que han amado y no han sido correspondidas con la misma sinceridad. A pesar de todo, Mazzine continúa adelante. Hace poco compartió una imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje que conmovió a todos: las flores también crecen después del invierno. La publicación recibió más de 1 millón de likes y comentarios de apoyo de figuras reconocidas del cine y la televisión. Del otro lado, Senk sigue en silencio. Pero en una industria donde el público tiene memoria y las redes no perdonan, su silencio puede terminar siendo más ensordecedor que cualquier declaración. Así, la historia de amor que comenzó con miradas cómplices y planes compartidos ha terminado entre titulares, lágrimas y una pregunta que aún no encuentra respuesta: ¿por qué eligió el silencio? No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios abajo y compartir este video si les ha conmovido esta historia. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.